Estás en tu casa, en realidad no en la redacción, pero sos un referente de la redacción. ¿Cómo estás? Buen día y feliz año. Gracias, Gabriel. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, con temas políticos calientes siendo 5 de enero, ¿no? Sí, terminó el año muy arriba en la agenda y empezó este año también con un clima realmente muy enrarecido por el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte, por las derivaciones de las escuchas de los chats o las revelaciones de los chats, el impacto dentro del gobierno de la ciudad. Yo te diría que demasiado agitado para un 5 de enero y para un año que seguramente va a ser muy largo y muy intenso, porque ni siquiera estamos empezando a hablar de lo que va a dominar buena parte del cronograma, que es todo el periodo electoral y de campaña, ¿no? Sí, que no se puede analizar esto sin todo lo que está pasando sin pensarlo en tono electoral también, ¿no? En la clave de cómo cada uno de los sectores va a querer encarar el año. Bueno, es que yo creo que empiezan a notarse algunas estrategias diferenciadas y que tienen que ver obviamente con una mirada última en términos de cómo le impacta a cada uno en el plano electoral. Aparece aquí la figura del presidente Alberto Fernández haciéndose cargo de una demanda del kirchnerismo, de Cristina puntualmente, quien hace mucho tiempo tiene en la mira a la Corte Suprema con este pedido de juicio político. Aparece la voluntad de lograr el respaldo de los gobernadores y ahí empieza una ramificación de miradas y de intereses que termina con un poco menos de la mitad de los gobernadores respaldando este pedido de juicio político, con otros gobernadores del propio peronismo que se corren, en parte justo porque están mirando la cuestión electoral o porque interpretan que esta embestida contra la Corte no está dentro de las prioridades de su electorado en sus provincias, y después obviamente todo lo que impacta en el caso de Alessandro sobre Rodríguez Larreta, claramente uno de los rivales del oficialismo mejor posicionado, que obviamente ha pagado un costo muy alto por la revelación de los chats, por el hackeo del celular de quien es el ministro ahora de licencia de Seguridad y de Justicia. Igualmente, Gabriel, yo creo que este clima de convulsión se va a extender ahora al Congreso. Acaba de anunciar la portavoz Gabriela Cerruti que a partir de la segunda quincena de enero se va a convocar a extraordinarias y se va a empezar a discutir esto en comisión. Sabemos que en la comisión de juicio político el oficialismo tiene mayoría, va a tratar de extender el debate todo lo posible para exponer a la Corte, a Rosati particularmente, pero al resto de los miembros de la Corte, a una procesión de declaraciones, de testimonios, de determinadas pruebas que van a ir solicitando para generar este efecto desgaste, sabiendo que cuando pase al recinto no van a tener el número suficiente. Claro. Ahora, yo creo que vamos a estar mínimo 2 o 3 meses girando en torno a esta discusión. ¿Y eso no considerás que puede llegar a ser desgastante incluso también para el oficialismo en particular, pero para la política en general, que estén dando vueltas sobre ese tema cuando los temas económicos siguen y van a seguir siendo lo principal para la gente? Yo creo que no le suma ningún voto en ese sentido. Está clarísimo que en términos de, te diría, falta de sintonía es una expresión muy clara. Hoy la sociedad en su conjunto está manifestando lo que yo creo que es la grieta principal, que no es entre kirchnerismo y antikirchnerismo, es entre la sociedad y la dirigencia. Y cuando se instala con tanta fuerza este tipo de temas, un poco en abstracto, la gente no termina de entender cuál es la gravedad, cuál es el significado de todas estas cuestiones. Claramente se acrecienta esa sensación de separación entre, yo te diría, las preocupaciones más cotidianas que tiene la gente y que va a aspirar que a lo largo de la campaña y del proceso electoral aparezcan propuestas o por lo menos promesas de resolución. Esto está en un carril totalmente distinto y está claro que en términos electorales no favorece al oficialismo, tampoco creo que favorezca a la oposición, porque se va a ver naturalmente arrastrada a esta discusión. De hecho, todo el tema de los chats de Alessandro también ha salpicado
a la oposición, Ujú. con lo cual yo creo que es una pérdida de la dirigencia política en su conjunto frente a una sociedad desinteresada, desapasionada, y que cuando pasan estas cosas acrecienta su sensación de alejamiento de lo que la dirigencia política le puede proponer. Y desde el punto de vista opositor que hablabas recién, ¿cómo lo ubicás a Rodríguez Larreta? Porque por un lado se ve afectado por esto de tener que haber aceptado o dado una licencia a un funcionario muy importante, pero por el otro lado también adquiere centralidad en la pelea contra el kirchnerismo, da una imagen de mayor fortaleza o dureza que muchas veces es lo que reclamaban los sectores más duros del PRO. Bueno, yo creo, coincido con vos en que, digamos, todo el episodio desde el fallo de la Corte por la coparticipación hasta acá expone, yo te diría, una mirada positiva y una negativa para Larreta. La positiva ha sido que el fallo le resultó favorable, por lo menos en términos políticos. En términos económicos no sé si era todo lo que demandaban, pero tampoco tenía muchas expectativas. Y el propio kirchnerismo, a cuento de ese fallo, terminó ubicándolo a Larreta como el candidato. Inclusive recordás que en el último acto de Cristina Kirchner en Avellaneda dijo el candidato de la oposición, casi que lo ubicó como el único referente de ese espacio, lo cual obviamente le permite sacar la cabeza en un momento que él estaba con muchas pujas con Patricia Bullrich y con Macri. Claro. Por el otro lado aparece esta cuestión de D'Alessandro, yo te diría, complicándolo un poco a él, porque naturalmente son chats que, si fueran ciertos, recordemos, todo esto está en un marco de absoluta ilegalidad en la filtración, porque no se sabe, se hicieron en forma ilegal, no se saben cómo se distribuyeron, pero lo cierto es que expuso la incomodidad de Larreta con la situación de D'Alessandro, un Larreta que primero empezó queriendo sostenerlo y después, con el correr de los días, empezó a dar señales de que prefería que diera un paso al costado, que fue lo que terminó haciendo, al menos en forma temporal. Apareció allí un Larreta teniendo que administrar una crisis imprevista, sin terminar de que todos los actores terminen totalmente convencidos, y con un agravante. El tema, por lo menos estos 2 meses, hay que ver si después D'Alessandro regresa o no, el tema de la seguridad va a quedar en manos del jefe de gabinete Felipe Miguel, quien en general no lleva ese tema, con lo cual allí aparece un signo de interrogación respecto de atención qué pasa con el tema seguridad en los próximos meses, porque naturalmente no va a estar bajo el mando natural que hubiese sido D'Alessandro, ¿no? Jorge, un placer como siempre escucharte. Igualmente, Gabriel, un gusto, a disposición.